¿Y si te dijera que en las montañas más oscuras de Europa Oriental, en el corazón de los Cárpatos, existió un pueblo que sembró el terror en el Imperio Romano, no con legiones disciplinadas ni con tácticas militares superiores, sino con la promesa, la audaz y aterradora promesa de la inmortalidad? Los romanos, en su arrogancia, los llamaron lobos salvajes, una etiqueta tosca y reduccionista. Para una civilización que se definía a sí misma como los elegidos de Zalmoxis, el dios que garantizaba la vida eterna, la trascendencia del tiempo y el espacio. Esta es la historia que Roma, en su afán por controlar la narrativa, intentó enterrar, una verdad que los historiadores convencionales, atados a sus dogmas y prejuicios, prefieren ignorar. Porque los dacios no fueron simplemente derrotados, sometidos y absorbidos, se transformaron, trascendieron su propia derrota, convirtiéndose en algo mucho más formidable, una leyenda inmortal que, incluso hoy, susurra en las sombras de Transilvania, un eco resonante de un pasado complejo y fascinante. Qué suceso extraordinario, qué conjunción de circunstancias, qué misteriosas fuerzas pudieron transformar a un pueblo nómada en los guardianes de secretos inmortales que desafiaron al poder de Roma. Esta pregunta nos arrastra hacia las brumas del tiempo, al corazón de los Cárpatos, hace más de 3000 años. Cuando la historia aún no había desentrañado todos sus misterios. Alrededor del año 1300 a.C., mientras las civilizaciones mediterráneas daban sus primeros pasos titubeantes hacia la complejidad, algo extraordinario ocurría en las regiones más remotas de Europa. Desde las extensas estepas euroasiáticas, una oleada migratoria, una corriente humana imparable, se desplazaba hacia los Balcanes, un movimiento que cambiaría para siempre el destino de la región. No eran conquistadores armados con reluciente bronce, sedientos de sangre y dominación, sino portadores de una tradición ancestral, mucho más antigua y poderosa que cualquier ejército. Llevaban consigo cerámicas rituales, decoradas con intrincados símbolos que parecían cantar himnos a dioses olvidados, evocando un pasado remoto y lleno de misterio. Portaban un conocimiento profundo, una sabiduría ancestral que los arqueólogos modernos, con su lenguaje frío y preciso, han denominado complejo de cerámica canalizada. Un nombre académico, una etiqueta impersonal que oculta la verdadera naturaleza de ese legado, el cual representaba, en esencia, una auténtica revolución espiritual. Estos protodacios no llegaron como invasores destructivos, arrasando con todo a su paso, sino como catalizadores de una transformación profunda, una metamorfosis cultural y espiritual que fusionó sus tradiciones con las de las tribus locales de los Cárpatos. Un proceso que los historiadores describen como mestizaje cultural, pero que en realidad era algo mucho más profundo, más místico. El nacimiento de un pueblo que aprendería a transitar, a moverse con soltura, entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, entre la realidad tangible y el misterio trascendente. Las evidencias arqueológicas nos indican que este periodo marcó el colapso de la Edad del Bronce en el sureste de Europa, no por medio de guerras devastadoras o catástrofes naturales, sino a través de una evolución hacia formas de vida más espiritualizadas, más intrínsecamente ligadas a la esencia misma del ser. Lo que hace única esta migración, lo que la diferencia de otras oleadas migratorias, es que no buscaba tierras fértiles o rutas comerciales estratégicas para enriquecerse. Estos pueblos ancestrales parecían seguir una llamada más profunda, una voz sobrenatural, que los atraía hacia las montañas, donde la tierra parecía tocar el cielo. Los Cárpatos, con sus imponentes picos envueltos en una niebla perpetua, sus valles donde el eco resonaba como voces espectrales, se convirtieron en el escenario ideal, el crisol donde se forjaría una civilización que vería en la muerte no un final, sino un comienzo, una transición hacia una realidad superior. Las excavaciones recientes en Rumanía y Serbia han desenterrado los restos de asentamientos que revelan una organización social compleja, que ya existía desde sus inicios. No se trataba de simples aldeas agrícolas, sino de centros ceremoniales, donde se llevaban a cabo rituales cuidadosamente planificados, que conectaban a los vivos con sus antepasados inmortales, una constante y viva conexión con la esencia trascendente del tiempo. Los dacios estaban naciendo, y con ellos una forma radicalmente nueva de comprender la existencia humana, una perspectiva que desafiaba las convenciones de su tiempo y, hasta cierto punto, las de la nuestra. ¿Puede un idioma perdido contener los secretos de la inmortalidad? Esta pregunta cobra una especial relevancia cuando examinamos uno de los mayores enigmas de la historia europea, la lengua dacia. A diferencia del latín, que conocemos con una precisión casi exhaustiva, o del griego, que podemos leer con fluidez, el idioma de los dacios se ha convertido en un fantasma lingüístico, un susurro casi inaudible que apenas persiste en inscripciones fragmentadas y topónimos que han sobrevivido al implacable paso de los milenios.
Los lingüistas lo clasifican como parte de la familia Tracodacia, emparentada con lenguas que se hablaban desde los Balcanes hasta el Mar Negro. Pero esta clasificación académica, esta etiqueta fría y distante, no logra capturar la verdadera esencia del dacio, un idioma sagrado, diseñado para comunicarse tanto con los vivos como con los muertos, con el mundo tangible y el mundo trascendente. Las pocas inscripciones que han sobrevivido al tiempo y a la destrucción se encuentran en contextos rituales, grabadas en tumbas y templos, sugiriendo que el dacio escrito era principalmente una lengua ceremonial, reservada para las interacciones con el mundo espiritual. Los nombres propios dacios, que conocemos a través de fuentes romanas y griegas, revelan una cosmovisión fascinante. Una profunda conexión con las fuerzas sobrenaturales. Decebalus, el gran rey dacio, significa literalmente fuerte como 10 hombres, pero en un contexto donde la fuerza no era simplemente física, sino espiritual, una fortaleza basada en una profunda conexión con el mundo trascendente. Burevista, el unificador de las tribus, lleva un nombre que parece invocar la protección divina en tiempos de tormenta, un nombre que habla por sí solo de la profunda religiosidad que impregnaba la cultura dacia. Estos no eran simples nombres, eran invocaciones de poder, conjuros que conectaban a sus portadores con fuerzas sobrenaturales, con el flujo vital de la existencia trascendente. La influencia del dacio en las lenguas modernas es mucho más profunda de lo que la mayoría imagina. El rumano actual conserva alrededor de 300 palabras de sustrato dacio, pero son precisamente las palabras más misteriosas, las más elusivas, las que más resisten las explicaciones simples. Términos relacionados con plantas medicinales, con fenómenos sobrenaturales, con conceptos que no tienen un equivalente exacto en otras lenguas europeas, un vocabulario único que resiste las clasificaciones simples. Es como si los dacios hubieran sembrado en su lengua descendiente un código secreto, un mensaje cifrado que encierra conocimientos que preferían mantener ocultos, protegidos del tiempo y de los ojos indiscretos. Los especialistas en lingüística histórica han observado algo peculiar en la estructura del dacio reconstruido, una tendencia hacia construcciones que expresan estados temporales ambiguos, como si el idioma mismo estuviera diseñado para describir realidades que existían simultáneamente en el mundo físico y en dimensiones espirituales, trascendiendo el tiempo lineal y la realidad tangible. Esta característica única, esta fluidez entre mundos, sugiere que los dacios no solo hablaban de la inmortalidad, sino que su propio idioma estaba estructurado para expresar conceptos eternos, trascendiendo las limitaciones del lenguaje. El misterio se profundiza cuando consideramos que, a pesar de siglos de dominación romana y la posterior influencia eslava, húngara y turca, ciertos elementos del dacio han persistido en el folclore rumano con una tenacidad sorprendente, una resistencia que desafía las explicaciones convencionales. Es como si las palabras mismas fueran inmortales, resistiendo el paso del tiempo con la misma obstinación que caracterizó a su pueblo creador, un eco persistente de una cultura fascinante y compleja. ¿Qué poder sobrenatural reside en el símbolo de un lobo que jamás muere? Para comprender a los dacios, debemos adentrarnos en la psicología de un pueblo que eligió como emblema, no al águila imperial romana ni al león real, sino a la criatura más misteriosa y temida de los bosques europeos, el lobo de los Cárpatos. Pero este no era un lobo ordinario. Un simple depredador, era el asterisco Draco asterisco, un estandarte de guerra que combinaba la ferocidad animal con una dimensión espiritual que infundía terror en los enemigos incluso antes del inicio de la batalla. El asterisco Draco asterisco dacio era mucho más que una simple bandera militar, construido con la cabeza de un lobo tallada en madera o forjada en bronce, seguido por un cuerpo tubular de tela que ondeaba al viento como una serpiente. Este estandarte producía un sonido fantasmagórico cuando el aire lo atravesaba, un aullido sobrenatural que parecía provenir del mismísimo reino de los muertos. Los legionarios romanos que escucharon este sonido en los campos de batalla describieron una sensación de terror primordial, un miedo visceral que trascendía el miedo táctico normal. Un terror que alcanzaba la médula de su ser. La elección del lobo como símbolo nacional no era casual, sino una elección simbólica profundamente arraigada en la cosmovisión dacia. En la mentalidad dacia, el lobo representaba la perfecta síntesis entre la vida y la muerte, la protección y la soledad, la ferocidad y la lealtad. Los lobos de los Cárpatos eran conocidos por su inteligencia superior y su extrema resistencia, cualidades que los dacios admiraban y buscaban emular. Pero había algo más profundo, una conexión más esencial. El lobo era el único animal que, según sus creencias, podía moverse libremente entre el mundo de los vivos y el reino de Zalmoxis, entre la realidad tangible y el misterio trascendente. Los guerreros dacios adoptaban características lupinas. No solo de manera simbólica, sino de forma práctica y ritual.
Se vestían con pieles de lobo durante las ceremonias, participaban en aullidos coordinados que servían tanto para la comunicación táctica como para la invocación espiritual, desarrollando un estilo de combate que imitaba las estrategias de caza de las manadas de lobos. Sus ataques sorpresa desde los bosques, sus movimientos silenciosos por terreno montañoso y su capacidad para desaparecer en la naturaleza como fantasmas reflejaban una identificación tan profunda con el lobo que la línea entre humano y bestia se volvía difusa, casi imperceptible. Las excavaciones arqueológicas han revelado evidencias fascinantes de esta cultura lupina. En tumbas principescas dacias se han encontrado colmillos de lobo trabajados como joyas, garras incrustadas en empuñaduras de espada y máscaras ceremoniales que transformaban el rostro humano. Pero el hallazgo más impactante ha sido el de armaduras rituales con elementos de piel y hueso de lobo, diseñadas no para la protección física, sino para la invocación espiritual, para comunicarse con el mundo trascendente. El legado del lobo dacio trasciende la historia militar. Cuando los folcloristas modernos rastrean los orígenes de las leyendas de hombres lobo en Europa Oriental, encuentran un hilo conductor que lleva directamente a las tradiciones dacias. El vampiro de Transilvania, ese símbolo universal del no muerto, hunde sus raíces en la figura del guerrero lobo dacio, que desafiaba las leyes de la mortalidad, un reflejo de la cultura dacia que veía la transformación sobrenatural no como una maldición, sino como una forma superior de existencia, una manera de trascender la realidad tangible. Vlad, el empalador, Drácula mismo. Emerge de una tradición que ve en la transformación sobrenatural, no una maldición, sino una forma superior de existencia que los dacios habrían reconocido y respetado. Un reflejo de la cosmovisión dacia. ¿Qué sucede cuando un dios no promete el paraíso después de la muerte, sino la continuación eterna de la vida misma? Esta pregunta nos conduce al corazón del misterio dacio, Zalmoxis. Una divinidad tan revolucionaria en su concepto que logró lo impensable, convencer a un pueblo entero de que la muerte era una ilusión, y que la verdadera existencia comenzaba precisamente en él. Momento en que otros consideraban que terminaba. Zalmoxis no era un dios distante, como los olímpicos griegos o las deidades romanas que residían en templos de mármol, era una presencia inmediata. Tangible, que habitaba en las profundidades de la tierra y se comunicaba directamente con sus fieles a través de sueños, visiones y experiencias de trance colectivo. Su nombre mismo evoca misterio. Algunos eruditos lo conectan con una raíz tracia que significa el que cubre o el que oculta, sugiriendo que Zalmoxis era el guardián de secretos que solo los iniciados podían comprender. Un misterio cuidadosamente protegido. La teología de Zalmoxis era radicalmente diferente de cualquier sistema religioso conocido en el mundo antiguo, mientras otras culturas prometían una vida mejor. Después de la muerte para los virtuosos, Zalmoxis ofrecía algo mucho más audaz. La abolición misma de la frontera entre la vida y la muerte, la trascendencia de la realidad dual. Según las creencias dacias transmitidas por Heródoto, aquellos que morían no iban hacia Zalmoxis, sino que se reunían con él, sugiriendo una continuidad de conciencia que desafiaba todas las nociones convencionales. Sobre la mortalidad, una continuidad entre mundos, entre vidas. El ritual más impactante asociado con Zalmoxis era el envío de mensajeros divinos. Cada 5 años, las tribus dacias elegían por sorteo a un emisario que sería lanzado sobre lanzas afiladas como ofrenda viva al dios. Pero este no era un sacrificio en el sentido tradicional, una muerte violenta y gratuita, era una forma de comunicación directa con la divinidad, donde el mensajero elegido se consideraba extraordinariamente afortunado por ser seleccionado para trascender la existencia física, para reunirse con su dios. Los testimonios romanos describen la serenidad y hasta la alegría con que estos mensajeros se enfrentaban su destino, una actitud que perturbaba profundamente a observadores acostumbrados a verla muerte como el mayor de los males. La influencia de Zalmoxis en la sociedad dacia era omnipresente pero sutil. No existían templos monumentales ni sacerdocios ostentosos. En cambio, la veneración del dios se manifestaba en una forma de vida que integraba lo sagrado en lo cotidiano. Decisiones tribales tomadas después de consultar sueños proféticos, guerreros que entraban en batalla en estado de trance estático y una agricultura que seguía ciclos ceremoniales, más que meramente estacionales, una profunda imbricación entre lo sagrado y lo profano. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que los lugares de culto a Zalmoxis eran típicamente cuevas naturales o construcciones subterráneas que simbolizaban el descenso hacia el reino del dios, un viaje al interior de la tierra y del ser. En estos espacios sagrados se han descubierto altares de piedra con canales para libaciones, pero también cámaras de iniciación donde los candidatos a guerreros o sacerdotes experimentaban muertes rituales seguidas de renacimientos espirituales.
Una muerte simbólica que daba paso a una nueva vida, una nueva comprensión de la realidad. Estos ritos de paso no eran simulacros simbólicos, sino experiencias intensas diseñadas para quebrar psicológicamente al iniciado y reconstruir su identidad en torno a la certeza de su propia inmortalidad esencial. Una transformación profunda del ser. El concepto de Zalmoxis ejerció una influencia que trasciende la historia antigua. Los estudios comparativos de religiones han identificado elementos almoxianos en tradiciones místicas posteriores de los Balcanes, y algunos investigadores sugieren conexiones con corrientes esotéricas que persistieron en Europa Oriental hasta bien entrada la época medieval. La idea revolucionaria de un Dios que no gobierna desde el cielo, sino que habita en las profundidades, y que no ofrece salvación en el más allá, sino continuidad eterna, puede haber sido la semilla de tradiciones ocultas que influyeron en el desarrollo del pensamiento religioso alternativo en toda Europa, una corriente subterránea de ideas y creencias que han resistido al paso del tiempo. ¿Qué secretos se ocultan en ceremonias tan intensas que quienes las presenciaban jamás podían olvidarlas? Para comprender verdaderamente a los dacios, debemos descender a las profundidades más oscuras de sus prácticas religiosas, donde la fe en Zalmoxis se manifestaba en rituales que transformaban no solo a los participantes, sino la misma percepción de lo que significa estar vivo. Una experiencia que trascendía la realidad tangible. En las cavernas más recónditas de los montes Cárpatos, donde la luz del sol jamás había penetrado y donde el silencio tenía una calidad casi física, los sacerdotes dacios oficiaban ceremonias que desafiaban los límites de la experiencia humana. Estas no eran simples oraciones o sacrificios convencionales, sino experiencias de transformación total, diseñadas para disolver temporalmente la identidad individual y fusionar al participante con la conciencia eterna de Zalmoxis, una unión con el trascendente. Los hallazgos arqueológicos recientes han revelado la complejidad de estos espacios rituales. Las cuevas ceremoniales estaban meticulosamente preparadas con sistemas de canalización que dirigían el agua de manantiales subterráneos en patrones específicos, creando sonidos que resonaban como voces espectrales. Las paredes estaban grabadas con símbolos que parecían moverse bajo la luz danzante de las antorchas, y el suelo había sido nivelado para crear círculos de transformación donde los iniciados experimentaban estados alterados de consciencia, una danza entre mundos. El elemento más perturbador de estos rituales era su relación con la sangre, no como símbolo de muerte, sino como vehículo de conexión con la fuerza vital eterna. Los participantes realizaban cortes rituales en sus propios cuerpos, no para dañarse, sino para liberar lo que creían era su esencia divina interior, una conexión con la fuente de la vida. Esta sangre se mezclaba con vino fermentado de uvas que crecían solo en las altitudes más elevadas de los Cárpatos, creando un brebaje que inducía visiones que los dacios interpretaban como comunicación directa con su dios inmortal, un viaje al interior de la conciencia. Las ceremonias seguían ciclos lunares y estacionales, pero también respondían a eventos traumáticos como muertes de líderes importantes o amenazas militares. Durante estos rituales de crisis, comunidades enteras participaban en experiencias colectivas de trance que podían durar días, durante los cuales los límites entre individual y comunidad, entre presente y eternidad, se disolvían completamente, una fusión trascendental. Los testimonios romanos describen haber encontrado aldeas dacias completamente vacías durante estas ceremonias, como si sus habitantes hubieran sido transportados a otra dimensión, una experiencia que desafiaba la comprensión romana. Los objetos ceremoniales asociados con estos rituales revelan una sofisticación artística y simbólica extraordinaria. Copas de plata decoradas con espirales hipnóticas, dagas con empuñaduras talladas en forma de serpientes que se mordían la cola, símbolos de eternidad, y máscaras de oro que transformaban el rostro humano en representaciones de Zalmoxis mismo. Estos objetos no eran meros adornos, eran herramientas espirituales diseñadas para facilitar la transición entre estados de consciencia, facilitando el viaje trascendental. La influencia de estos rituales en la psicología colectiva dacia era profunda y duradera. Los participantes emergían de las ceremonias con una transformación visible en su comportamiento, una serenidad ante el peligro que impresionaba a enemigos y aliados por igual, una capacidad para tomar decisiones aparentemente irracionales que resultaban estratégicamente brillantes, y una confianza en la vida eterna que se manifestaba como una especie de inmortalidad práctica en el campo de batalla, una profunda confianza en sí mismos. Los ecos de estas prácticas rituales pueden rastrearse en tradiciones folclóricas rumanas que han persistido hasta la actualidad. Las no pide asterisco, noches de vigilia que aún se practican en algunas regiones rurales de Transilvania, conservan elementos que los etnólogos conectan directamente con ceremonias dacias.
El uso de plantas psicoactivas locales, cánticos repetitivos que inducen trance y la creencia en que durante estos rituales los participantes pueden comunicarse con ancestros fallecidos, una conexión con el pasado y con el futuro. Es como si los dacios hubieran sembrado en el alma colectiva de su tierra una semilla de inmortalidad que continúa germinando después de 2000 años, un legado perdurable. Pero estos rituales de poder no eran solo ceremonias aisladas. Estaban forjando algo mucho más peligroso, una nación de guerreros que creían fervientemente que no podían morir. Y cuando esa fe encontrase la ambición de líderes visionarios, nacería un reino que desafiaría al mismísimo Imperio Romano, un choque de culturas y de creencias. ¿Qué clase de hombre puede unificar tribus guerreras convenciéndolas de que son inmortales? Esta pregunta nos lleva al siglo I a.C., cuando emergió de las brumas de los Cárpatos una figura que cambiaría para siempre el destino de los pueblos dacios. Su nombre era Burebista, y no era simplemente un rey guerrero, sino un chamán emperador que logró fusionar la mística de Zalmoxis con el poder político más absoluto que había conocido Europa Oriental, una combinación formidable. Burebista ascendió al poder alrededor del año 70 a.C., en una época en que las tribus dacias estaban fragmentadas en pequeños reinos que se disputaban territorios y recursos, un escenario de caos y conflicto. Pero él no llegó con ejércitos ni con oro para comprar lealtades, llegó con algo mucho más poderoso, una visión profética que prometía transformar a los dacios en el pueblo elegido de Zalmoxis para dominar toda la región entre el Danubio y el Mar Negro, una ambiciosa promesa. Su primera acción como líder no fue militar, sino espiritual, la purificación radical de su pueblo a través de la destrucción total de las viñas. La campaña de Burebista contra el vino no era un simple acto de moralidad pública, en la cosmovisión dacia, el vino representaba la intoxicación que nublaba la conexión directa con Zalmoxis, mientras que las bebidas sagradas utilizadas en los rituales ceremoniales mantenían la claridad espiritual, necesaria para comunicarse con el Dios inmortal. Una conexión fundamental. Al destruir las viñas, Burebista estaba declarando que su pueblo renunciaba a los placeres terrenales para alcanzar un estado superior de existencia, un sacrificio necesario. Esta decisión, que los observadores romanos interpretaron como fanatismo bárbaro, fue en realidad una revolución psicológica que preparó a los dacios para sacrificios y hazañas que otros pueblos consideraban imposibles, una transformación del ser. La unificación de las tribus bajo Burebista siguió un patrón único en la historia antigua. En lugar de conquistar territorios mediante fuerza militar, él establecía su autoridad a través de demostraciones de poder espiritual que convencían a los líderes tribales de que era el representante directo de Zalmoxis en la tierra. Un intermediario con el mundo trascendente. Las crónicas fragmentarias sugieren que realizaba rituales públicos donde entraba en trance profético, revelando información sobre enemigos distantes o eventos futuros que luego se cumplían con exactitud sobrenatural, una demostración de su poder y de su conexión con lo divino. El reino que Burebista logró crear era geográficamente impresionante, pero estructuralmente revolucionario. Se extendía desde los Cárpatos hasta las costas del Mar Negro, abarcando territorios que hoy forman parte de Rumanía, Bulgaria, Serbia y partes de Ucrania. Un vasto imperio. Pero a diferencia de otros imperios antiguos basados en la administración centralizada, el reino dacio funcionaba como una teocracia descentralizada, donde cada región mantenía su autonomía cultural mientras compartía la misma fe radical en la inmortalidad, una unidad basada en una creencia compartida. Lo que hacía única la estrategia de Burebista era su comprensión de que la verdadera fuerza no residía en el número de soldados, sino en su convicción absoluta. Los guerreros que luchaban bajo su estandarte no solo estaban dispuestos a morir por su causa, estaban convencidos de que la muerte era imposible para quienes servían fielmente a Zalmoxis, una creencia que les daba una fortaleza inquebrantable. Esta mentalidad transformaba cada batalla en una experiencia religiosa, donde la victoria era vista como confirmación divina y la derrota como una prueba temporal en el camino hacia la gloria eterna. Las fuentes romanas de la época describen con una mezcla de respeto y terror los efectos de esta unificación. Súbitamente, las fronteras del Danubio, que habían sido relativamente tranquilas, se convirtieron en escenario de incursiones dacias. Tan audaces y coordinadas que parecían dirigidas por una inteligencia sobrenatural, una amenaza real al imperio. Burebista había logrado algo que ningún líder bárbaro había conseguido antes. Crear un enemigo de Roma que no buscaba simplemente resistir la expansión imperial, sino desafiar la legitimidad misma del poder romano, una amenaza a la hegemonía romana. El legado de Burebista trasciende la historia política.
Su modelo de liderazgo espiritual militar influyó en tradiciones posteriores de Europa Oriental, donde la figura del rey sacerdote, que gobierna por mandato divino, se convirtió en un arquetipo cultural duradero, una figura legendaria. Incluso hoy, en los movimientos nacionalistas rumanos más radicales, la figura de Burevista es invocada no como un líder histórico, sino como un símbolo eterno de resistencia espiritual contra la dominación extranjera, un símbolo de independencia. ¿Qué secretos de poder se esconden en montañas que sangran oro puro? Para entender cómo los dacios pudieron desafiar militarmente al Imperio Romano durante décadas, debemos descender a las profundidades de los Cárpatos, donde la naturaleza había depositado uno de los tesoros más ricos de Europa, vetas de oro tan puras y abundantes que transformaron a un pueblo de guerreros místicos en una potencia económica capaz de financiar guerras interminables. Una combinación formidable. Los montes Cárpatos no eran simplemente el hogar espiritual de los dacios, eran su banco central, su arsenal y su santuario, todo en uno. Las montañas contenían no solo oro, sino también plata, hierro de alta calidad, sal, tan valiosa como el oro en el mundo antiguo, y maderas nobles que eran codiciadas en todo el Mediterráneo, una riqueza natural inmensa. Pero a diferencia de otros pueblos que explotaban recursos naturales para el comercio, los dacios desarrollaron una relación casi mística con sus minas, considerando las puertas sagradas hacia él. Reino subterráneo de Zalmoxis, un reino espiritual. La tecnología minera dacia era sorprendentemente sofisticada para su época. Habían desarrollado sistemas de galerías subterráneas que se extendían por kilómetros dentro de las montañas, con ventilación natural que aprovechaba las corrientes de aire de los Cárpatos para mantener condiciones trabajables en las profundidades, una ingeniería notable. Estas minas no eran simples excavaciones, eran complejos arquitectónicos subterráneos que incluían talleres metalúrgicos, depósitos ceremoniales y espacios rituales donde se veneraba a Zalmoxis como señor de las riquezas terrestres, una profunda conexión entre la tierra y lo sagrado. Lo que distinguía la economía dacia de otras culturas mineras era su sistema de distribución. En lugar de crear una élite acaudalada que controlara la riqueza, el oro de los Cárpatos se distribuía según principios teocrático-militares, donde la proximidad a Zalmoxis, más que el estatus social, determinaba el acceso a los recursos, una distribución justa y equitativa. Los guerreros más valientes y los sacerdotes más sabios recibían ornamentos de oro no como símbolos de riqueza personal, sino como manifestaciones físicas de su favor divino, un premio espiritual. Los hallazgos arqueológicos recientes han revelado la escala impresionante de esta economía aurífera. El tesoro de Pietro Asa, descubierto en el siglo XIX, contenía más de 12 kilogramos de oro trabajado en piezas de una calidad artística que rivaliza con las mejores obras del Imperio Romano. Una muestra sorprendente. Pero análisis más recientes han demostrado que este tesoro era solo una pequeña muestra de la riqueza total que circulaba en el reino dacio. Estimaciones conservadoras sugieren que los dacios controlaban reservas de oro equivalentes al presupuesto anual completo de varias provincias romanas, una riqueza descomunal. La estrategia económica dacia era tan innovadora como su teología. Utilizaban su riqueza no para comprar lujos importados, sino para financiar una industria armamentística autóctona que producía armas superiores a las romanas en algunos aspectos críticos, una ventaja estratégica. La famosa asterisco falx asterisco dacia, esa espada curva que podía atravesar escudos romanos como si fueran pergamino, se forjaba con hierro de los Cárpatos endurecido mediante técnicas que los metalúrgicos modernos aún no comprenden completamente, una tecnología avanzada. El control de las rutas comerciales que conectaban el Mar Negro con Europa Central se convirtió en otra fuente de poder dacio. No solo cobraban tributos por el paso de caravanas, sino que establecieron un sistema de intercambio que privilegiaba los bienes espirituales sobre los materiales. Especias para rituales, piedras consideradas sagradas y animales exóticos que se utilizaban en ceremonias religiosas tenían prioridad sobre productos de lujo convencionales, una muestra de sus prioridades. La riqueza de los Cárpatos también financió algo único en el mundo antiguo, una red de espionaje que se extendía desde las fronteras germanas hasta las costas del mar Egeo. Una extensa red de información. Los dacios utilizaban su oro para comprar información, sobornar funcionarios romanos fronterizos y mantener alianzas secretas con tribus enemigas de Roma. Una ventaja táctica. Esta inteligencia económica les permitía anticipar movimientos militares romanos con una precisión que los generales imperiales encontraban desconcertante y sobrenatural. Una capacidad sorprendente. El legado de esta riqueza aurífera trasciende la historia económica. Las leyendas sobre tesoros dacios ocultos en los Cárpatos han inspirado expediciones de cazadores de
tesoros durante siglos, y algunas teorías modernas sugieren que reservas significativas de oro dacio permanecen enterradas en localizaciones secretas, protegidas por maldiciones que disuaden a los profanadores, un misterio que persiste hasta nuestros días. La riqueza de los Cárpatos, una realidad histórica innegable, permitió a los dacios trascender su condición de tribus montañesas para convertirse en una civilización capaz de confrontar militarmente al imperio más poderoso de su tiempo. ¿Cómo erigir fortalezas un pueblo que cree en la eternidad de la piedra? Esta pregunta nos lleva a uno de los logros más asombrosos y enigmáticos de la civilización dacia, Sarmisegetusa Regia. Una ciudad-fortaleza construida en las alturas de los Cárpatos, desafiando las leyes de la ingeniería. Antigua, Sarmisegetusa Regia funcionaba simultáneamente como capital política, centro ceremonial y observatorio astronómico. Situada a más de 1200 metros de altitud en los montes Ortie. No era simplemente una ciudad fortificada, era la manifestación física de la cosmovisión dacia, una síntesis fascinante e intimidante para los ingenieros romanos, que integraba arquitectura militar, simbolismo religioso y un profundo conocimiento científico. La decisión de ubicar la capital en alturas que parecían tocar las nubes no fue casual. Los dacios creían que la proximidad al cielo facilitaba la comunicación con Zalmoxis, su deidad principal. La técnica constructiva empleada en Sarmisegetusa revela una maestría arquitectónica comparable a las mejores obras romanas, aunque basada en principios radicalmente diferentes. En lugar de cemento y argamasa, los dacios desarrollaron un sistema de construcción en piedra seca, utilizando la presión y el equilibrio natural para lograr una estabilidad extraordinaria. Bloques de piedra caliza local, algunos de varias toneladas de peso, se ajustaban con una precisión milimétrica, sin necesidad de ningún tipo de mortero. Lo más impresionante de esta ingeniería era su perfecta adaptación al entorno montañoso extremo. Las construcciones dacias aprovechaban al máximo la topografía natural, creando sistemas defensivos que multiplicaban exponencialmente la efectividad de un número relativamente pequeño de defensores. Pasadizos secretos, tallados directamente en la roca, conectaban los diferentes niveles de la fortaleza, permitiendo movimientos de tropas que debieron parecer materializaciones fantasmagóricas a los ojos de los atacantes, movimientos sigilosos e impredecibles que desestabilizaban las estrategias de ataque. El corazón ceremonial de Sarmisegetusa incluía estructuras que los arqueólogos han identificado como calendarios de piedra, combinando observación astronómica con funciones rituales. Círculos concéntricos de columnas de piedra estaban alineados con una precisión matemática asombrosa para marcar solsticios, equinoccios y otros eventos celestes significativos en la religión dacia. Estas construcciones permitían a los sacerdotes predecir eclipses, determinar fechas propicias para batallas y coordinar ceremonias religiosas con eventos astronómicos, demostrando un conocimiento profundo de la astronomía y su influencia en la vida social y espiritual del pueblo dacio. Los sistemas hidráulicos de Sarmisegetusa demuestran una comprensión sofisticada de la ingeniería de fluidos. Canales subterráneos conducían agua de manantiales montañosos a través de toda la ciudad, proporcionando no solo abastecimiento de agua potable, sino también elementos decorativos como fuentes y estanques, utilizados en ceremonias de purificación. Durante los asedios, estos sistemas garantizaban la resistencia de la fortaleza a sitios prolongados, sin depender de suministros externos. Una ingeniosa solución que demuestra la planificación estratégica y la capacidad de adaptación de los dacios. La red defensiva dacia se extendía mucho más allá de Sarmisegetusa. Los arqueólogos han identificado más de 200 fortificaciones dacias en los Cárpatos, conectadas por un sistema de comunicación que utilizaba señales de humo durante el día y hogueras durante la noche para transmitir mensajes a una velocidad que rivalizaba con los mejores sistemas de comunicación romanos. Esta red convertía toda la región montañosa en una fortaleza única, donde cada valle y cada paso estaba bajo vigilancia constante, una estrategia militar y de comunicación excepcionalmente eficiente y efectiva. Lo que más desconcertaba a los ingenieros militares romanos era que las fortalezas dacias parecían diseñadas no solo para resistir asedios convencionales, sino para funcionar como centros ceremoniales incluso durante los combates más intensos. Espacios rituales estaban integrados en las estructuras defensivas, de modo que los defensores podían realizar ceremonias a Zalmoxis mientras luchaban, manteniendo su fe en la inmortalidad incluso en los momentos más desesperados. Esta fusión de lo espiritual y lo militar, la fortaleza de la fe en medio de la lucha, representaba un desafío formidable para las legiones romanas. Las técnicas constructivas dacias han influido en la arquitectura tradicional rumana hasta la actualidad.
Construcciones rurales en Transilvania aún utilizan principios de mampostería en piedra seca que se remontan directamente a las técnicas desarrolladas en Sarmisegetusa. Algunos elementos decorativos en iglesias ortodoxas rurales incorporan motivos geométricos que los etnólogos conectan con el simbolismo astronómico dacio, un legado perdurable en el tiempo y el espacio. El misterio de Sarmisegetusa se profundiza al considerar que, después de la conquista romana, la ciudad fue deliberadamente destruida y abandonada. Pero las estructuras principales han resistido 2 milenios de abandono con una integridad estructural que desafía las explicaciones convencionales. Como si los constructores dacios hubieran logrado imbuir sus obras con la misma inmortalidad que buscaban para sí mismos, convirtiendo a un rey guerrero en una leyenda capaz de aterrorizar a emperadores romanos durante generaciones. Esta reflexión nos conduce a la figura más enigmática y compleja de la historia dacia, Decebalo. Un líder que logró la proeza aparentemente imposible de transformar las tribus montañesas de los Cárpatos en una potencia militar tan formidable que obligó al Imperio Romano a movilizar recursos equivalentes a una guerra civil para derrotarlo. Decebalo ascendió al poder alrededor del año 87 después de Cristo, heredando no solo el reino unificado por Burebista, sino también la tradición mística que convertía a los reyes dacios en intermediarios vivientes entre el pueblo y Zalmoxis. Pero a diferencia de sus predecesores, Decebalo combinó la fe fanática dacia en la inmortalidad con una comprensión sofisticada de la política internacional, convirtiéndose en un adversario único para Roma, un bárbaro que negociaba como un emperador y un místico que calculaba como un estratega. Los retratos que han sobrevivido de Decebalo lo muestran como un hombre de imponente presencia, con barba larga, según la tradición dacia, y una corona de oro decorada con motivos de Zalmoxis. Sin embargo, los testimonios romanos revelan aspectos más inquietantes de su personalidad, una capacidad para alternar entre una diplomacia refinada y una ferocidad sobrenatural que sugería que realmente creía en su propia inmortalidad divina. Durante las negociaciones con embajadores romanos podía discutir tratados comerciales con la precisión de un jurista, y momentos después, entrar en trances proféticos donde proclamaba visiones recibidas directamente de su Dios. Una dualidad fascinante y aterradora para sus oponentes. La estrategia militar de Decebalo era tan innovadora como desconcertante para los generales romanos. En lugar de buscar batallas campales donde la superioridad numérica romana sería decisiva, desarrolló una forma de guerra que los historiadores modernos describen como terrorismo espiritual. Ataques sorpresa ejecutados por guerreros en estado de trance estático, que parecían inmunes al dolor y al miedo. Los legionarios que sobrevivían a estos encuentros describían enemigos que continuaban luchando con heridas que habrían derribado a soldados normales, y que morían riendo mientras invocaban el nombre de Zalmoxis. Un horror que traspasaba la mera experiencia militar. La diplomacia de Decebalo era igualmente perturbadora para Roma. Mantenía alianzas secretas con tribus germanas, sármatas e incluso con el Imperio Parto, creando una red de resistencia antirromana que se extendía desde el Danubio hasta las fronteras orientales del mundo conocido. Estas alianzas no se basaban simplemente en intereses políticos comunes, sino en algo más profundo, la exportación de elementos de la fe dacia, que prometían inmortalidad espiritual a quienes se opusieran al materialismo romano. Los testimonios sobre la corte de Decebalo revelan un ambiente que mezclaba refinamiento cultural con misticismo extremo. Embajadores romanos describían ceremonias donde el rey dacio consultaba oráculos vivientes que entraban en trance para recibir instrucciones directas de Zalmoxis sobre decisiones militares y políticas. Estas consultas no eran teatro político, sino elementos genuinos del proceso de toma de decisiones dacio, lo que hacía impredecible el comportamiento de Decebalo desde una perspectiva romana convencional. La relación de Decebalo con la riqueza era tan compleja como su espiritualidad. Utilizaba el oro de los Cárpatos no para acumular lujos personales, sino para financiar proyectos que consideraba obras de inmortalización, fortalezas que durarían eternamente, armas bendecidas por Zalmoxis y rituales masivos que fortalecían la fe de su pueblo en su destino divino. Esta aproximación a la riqueza como herramienta espiritual más que material confundía a los observadores romanos, acostumbrados a líderes bárbaros motivados por la codicia personal. Un enfoque radicalmente diferente a la acumulación de poder. El aspecto más inquietante de Decebalo para los romanos era su aparente sinceridad en la creencia de su propia inmortalidad. No era un charlatán que manipulaba la religiosidad popular para obtener poder político, era un verdadero creyente que había integrado tan completamente la teología de Zalmoxis en su identidad personal que la línea entre rey mortal y avatar divino se había difuminado completamente.
Esta autenticidad en su fe lo hacía impredecible, y por tanto, extraordinariamente peligroso. El legado de Decebalo trasciende la historia política. Su figura ha inspirado movimientos de resistencia en Europa Oriental durante siglos y, en el imaginario rumano moderno, se ha convertido en el arquetipo del líder que prefiere la destrucción heroica a la sumisión deshonrosa. La estatua monumental de Decebalo, tallada en las rocas del Danubio en el siglo XXI, no es solo un monumento histórico, sino una declaración simbólica de que el espíritu de resistencia dacio permanece vivo en la conciencia nacional rumana. Pero todo este poder, toda esta riqueza, toda esta fe inquebrantable en la inmortalidad, estaba a punto de enfrentarse a la máquina militar más despiadada de la historia, las legiones de Trajano. Cuando la fuerza imparable se encuentra con el objeto inamovible, cuando la fe en la vida eterna choca contra la realidad del acero romano, ¿puede realmente morir quien cree ser inmortal? La respuesta a esta pregunta está a punto de teñir de rojo las aguas del Danubio y cambiar para siempre el destino de Europa Oriental. Prepárate para presenciar el enfrentamiento más épico entre fe e imperio, entre misticismo y realismo político. ¿Qué sucede cuando 500.000 legionarios se enfrentan a guerreros que literalmente creen que no pueden morir? Esta pregunta encontró su respuesta sangrienta entre los años 101 y 106 después de Cristo. Cuando el emperador Trajano desató sobre Dacia la máquina militar más poderosa que había conocido el mundo antiguo. Pero estas no fueron guerras ordinarias de conquista territorial. Fueron enfrentamientos apocalípticos entre dos visiones irreconciliables de la existencia humana. El pragmatismo imperial romano contra la fe mística en la inmortalidad. La Primera Guerra dacio-romana comenzó en el año 101 con una movilización sin precedentes. Trajano no subestimaba a su enemigo, había estudiado los informes de inteligencia sobre las capacidades militares dacias y comprendía que se enfrentaba a un adversario que combinaba riqueza material, equivalente a varias provincias romanas, con una mentalidad militar que convertía a cada soldado en un fanático dispuesto a morir sonriendo. Una determinación inquebrantable que convertía a la guerra en un acto de fe. La logística de la campaña requirió la construcción del primer puente permanente sobre el Danubio. Una obra de ingeniería que por sí misma demostraba la determinación romana de acabar definitivamente con la amenaza dacia. Las primeras batallas revelaron inmediatamente que los dacios no eran bárbaros convencionales. Sus tácticas combinaban la disciplina militar romana con una ferocidad berserker que desconcertaba a legionarios veteranos acostumbrados a enemigos predecibles. La Falx Dacia demostró ser un arma revolucionaria. Su hoja curva podía alcanzar por encima de los escudos romanos y atravesar armaduras con una eficacia que obligó a los ingenieros militares romanos a desarrollar modificaciones defensivas específicas para este conflicto. Una innovación tecnológica que representó un desafío estratégico considerable para las legiones romanas. Lo que más perturbaba a los comandantes romanos era el comportamiento de los guerreros dacios heridos. Los testimonios de legionarios describen enemigos que continuaban luchando con heridas mortales, cantando himnos a Zalmoxis mientras se desangraban, y que parecían experimentar un éxtasis religioso en el momento de la muerte. Este fenómeno no era teatro de guerra psicológica, sino la manifestación genuina de una fe tan profunda que transformaba la agonía física en experiencia espiritual. Un fenómeno aterrador e inexplicable para el ejército romano. La Segunda Guerra Dacio-Romana. 105 a 106 DC, escaló a niveles de violencia que horrorizaron incluso a una sociedad acostumbrada a la brutalidad militar. Trajano había aprendido que la victoria militar convencional no era suficiente contra un enemigo que interpretaba las derrotas como pruebas divinas y las victorias como confirmación de su inmortalidad. La estrategia romana evolucionó hacia una guerra de aniquilación total que buscaba no solo derrotar a los ejércitos dacios, sino destruir completamente la infraestructura física y espiritual que sustentaba su resistencia. Una estrategia despiadada con el objetivo de erradicar completamente la fe en la inmortalidad de los dacios. El asedio de Sarmisegetusa Regia se convirtió en el enfrentamiento más épico de toda la campaña. Los defensores dacios transformaron la batalla en un ritual masivo de comunicación con Zalmoxis, manteniendo ceremonias religiosas incluso mientras las máquinas de asedio romanas demolían las murallas. Los atacantes romanos reportaron fenómenos desconcertantes, ecos de cánticos que parecían provenir del interior de la montaña, apariciones de guerreros dacios en lugares donde no debería haber acceso y una resistencia que se intensificaba en lugar de debilitarse a medida que la situación se volvía más desesperada. La innovación táctica dacia alcanzó su punto culminante durante estas batallas finales.
Desarrollaron una forma de combate urbano que convertía cada calle de Sarmisegetusa en un laberinto mortal, donde pequeños grupos de guerreros en trance estático podían detener columnas enteras de legionarios. Utilizaban el conocimiento íntimo de los pasadizos secretos y los sistemas hidráulicos de su capital para aparecer y desaparecer como fantasmas, atacando donde menos se esperaba y esfumándose antes de que llegaran los refuerzos. Una defensa desesperada y efectiva, que desafiaba la superioridad numérica de los romanos. El elemento más perturbador de la resistencia dacia fue la participación masiva de no combatientes. Mujeres, ancianos e incluso niños participaban en la defensa de la ciudad, no como víctimas desesperadas, sino como creyentes convencidos de que morir defendiendo el santuario de Zalmoxis les garantizaba la inmortalidad inmediata. Esta radicalización religiosa total de la población civil convirtió la conquista de Sarmisegetusa en una experiencia traumática incluso para veteranos romanos endurecidos por décadas de campañas. La fe en la inmortalidad se convirtió en la arma más poderosa de los dacios. La caída final de la capital daciano siguió el patrón típico de las conquistas romanas. En lugar de rendirse cuando la resistencia se volvió insostenible, los defensores supervivientes iniciaron rituales de autoinmolación colectiva que transformaron la victoria romana en una experiencia profundamente perturbadora. Los legionarios que entraron en la ciudad conquistada encontraron no botín y prisioneros, sino cuerpos que parecían haber muerto en éxtasis religioso, con expresiones de serenidad que contrastaban grotescamente con la violencia de sus heridas. Un final trágico, pero también un acto de resistencia extrema. El impacto psicológico de estas guerras sobre las tropas romanas fue duradero. Veteranos de las campañas dacias desarrollaron lo que los médicos modernos reconocerían como síndrome de estrés postraumático, manifestado en pesadillas recurrentes sobre guerreros dacios inmortales y una resistencia persistente a servir en futuras campañas contra pueblos considerados fanáticos religiosos. El propio Trajano, según fuentes contemporáneas, experimentó cambios de personalidad después de estas guerras, volviéndose más cauteloso en futuras expediciones militares. La victoria romana fue completa en términos territoriales, pero incompleta en términos psicológicos. Las guerras dacias demostraron que la fe religiosa extrema podía convertir incluso la derrota militar en una forma de victoria espiritual, una lección que tendría repercusiones profundas en el futuro tratamiento romano de movimientos religiosos radicales, incluyendo el cristianismo primitivo. Una victoria pírrica para el Imperio Romano. ¿Puede un pueblo realmente morir cuando cree fervientemente en su propia inmortalidad? Esta pregunta filosófica se convirtió en realidad histórica brutal en el año 106 después de Cristo. Cuando Decebalo, el último gran rey de los dacios, eligió un final que transformó la derrota militar en victoria espiritual y convirtió su muerte física en el nacimiento de una leyenda que aterrorizaría a Roma durante generaciones. El momento final de Decebalo está documentado con una precisión que revela tanto la fascinación como el horror que inspiró en los cronistas romanos. Acorralado por las fuerzas de Trajano en las montañas que habían sido su refugio final, el rey dacio eligió el suicidio ritual en lugar de la captura, pero no como acto de desesperación, sino como culminación de una vida dedicada a demostrar la superioridad de la inmortalidad espiritual sobre la supervivencia física. El gesto de cortarse la garganta con su propia daga no fue rendición, sino una declaración final de independencia absoluta ante el poder romano. Lo que convierte este suicidio en algo único en la historia antigua es que fue interpretado por los dacios supervivientes no como el final de su resistencia, sino como su transformación hacia una forma superior de existencia. Según la teología de Zalmoxis, Decebalo no había muerto, sino que había completado su transición hacia la inmortalidad divina, convirtiéndose en un intermediario permanente entre su pueblo y el dios subterráneo. Esta interpretación transformó psicológicamente la derrota en victoria y la muerte del líder en su apoteosis. Un acto de fe que trascendió la propia muerte. Los efectos inmediatos de esta transformación simbólica fueron desconcertantes para los comandantes romanos. En lugar de colapsar tras la muerte de su líder, la resistencia dacia se fragmentó en múltiples focos de guerrilla que operaban con una coordinación que parecía sobrenatural. Grupos de guerreros dacios aparecían simultáneamente en regiones distantes del antiguo reino, ejecutando ataques que sugerían comunicación instantánea, según las interpretaciones más místicas. Dirección espiritual del Decebalo inmortal. La Dacia libre, que emergió después de la conquista romana oficial, no era un territorio político en el sentido convencional, sino una red clandestina de resistencia que funcionaba según principios espirituales más que geográficos. Una resistencia que se adaptó a la derrota, sin rendirse. Los dacios que escaparon de la destrucción de Sarmisegetusa no
Simplemente huyeron, ejecutaron un plan de supervivencia cultural que había sido preparado durante generaciones como parte de su fe en la eternidad de su pueblo. Se dispersaron hacia regiones montañosas inaccesibles, llevando consigo no solo armas y tesoros, sino los conocimientos rituales y las reliquias sagradas necesarias para mantener viva la conexión con Zalmoxis. Las excavaciones arqueológicas modernas han revelado evidencias de esta supervivencia fantasmal. En cuevas remotas de los Cárpatos se han encontrado depósitos de armas dacias enterradas ceremonialmente junto con objetos rituales que sugieren la continuación de prácticas religiosas durante décadas después de la conquista romana. Estos hallazgos indican que la resistencia dacia no se extinguió, sino que se transformó en algo más sutil y duradero, una cultura subterránea que preservaba la esencia de su civilización mientras se adaptaba a condiciones de clandestinidad permanente. Un testimonio de la perdurabilidad de la cultura y la fe. Los testimonios romanos de los años posteriores a la conquista están llenos de referencias inquietantes a fenómenos inexplicables en las antiguas tierras dacias. Patrullas militares reportaban encuentros con figuras espectrales que desaparecían en la niebla montañosa, sonidos de cuernos de guerra dacios que resonaban desde ubicaciones donde no había asentamientos conocidos y descubrimientos de altares recién utilizados en bosques supuestamente despoblados. Estos reportes eran tan frecuentes y consistentes que algunos comandantes romanos desarrollaron políticas no oficiales de evitar ciertas regiones consideradas embrujadas. Una mezcla de miedo y misterio que rodeaba a la resistencia dacia. La migración dacia hacia regiones periféricas del antiguo reino creó lo que los historiadores modernos han denominado diáspora mística. Grupos de refugiados dacios se establecieron en Crimea, los Balcanes occidentales y posiblemente incluso en regiones tan distantes como las costas del mar de Azov, llevando consigo variantes adaptadas de su fe en Zalmoxis, que influirían en tradiciones religiosas locales durante siglos. Esta dispersión no fue caótica, sino organizada, siguiendo rutas comerciales y alianzas previamente establecidas que permitieron la preservación de núcleos culturales dacios en el exilio. La fe y la cultura dacios sobrevivieron a la conquista, esparciéndose por diferentes regiones. El aspecto más perturbador de esta supervivencia fantasmal era su capacidad para influir en poblaciones no dacias. Las creencias sobre la inmortalidad espiritual y la comunicación con los muertos se filtraron en tradiciones folclóricas de pueblos que nunca habían tenido contacto directo con los dacios, sugiriendo que su legado espiritual se propagaba de manera similar a cómo se propagan las epidemias religiosas. Elementos de la teología dacia comenzaron a aparecer en cultos mistéricos de Tracia, rituales funerarios de Panonia e incluso en algunas corrientes heréticas del cristianismo primitivo. Un legado espiritual profundo que trascendió fronteras y culturas. La ironía histórica de la caída dacia es que su derrota militar aparente se convirtió en el catalizador de su verdadera inmortalidad cultural. Al ser destruidos físicamente, pero no espiritualmente, los dacios lograron lo que ninguna victoria militar les habría dado, la transformación en un mito viviente que influiría en la conciencia europea durante milenios. La conquista romana de Dacia fue completa en términos administrativos, pero incompleta en términos psicológicos, dejando un vacío espiritual que sería llenado por leyendas cada vez más poderosas sobre la supervivencia sobrenatural del pueblo que había desafiado la muerte misma. Un legado más fuerte que el imperio. ¿Qué secretos milenarios pueden despertar las balas de los arqueólogos modernos? Esta pregunta ha cobrado una urgencia inesperada en la última década, cuando una serie de descubrimientos extraordinarios en la región del Danubio ha comenzado a revelar aspectos de la civilización dacia que desafían todo lo que creíamos saber sobre este pueblo misterioso y su legado sobrenatural. Entre 2018 y 2024, excavaciones sistemáticas en sitios previamente inexplorados de Rumanía han desenterrado lo que los arqueólogos están denominando el tesoro de la inmortalidad, una colección de objetos ceremoniales dacios de una riqueza y sofisticación que supera todo lo encontrado anteriormente. Coronas de oro puro decoradas con motivos de Zalmoxis, brazaletes de plata con inscripciones en dacio que aún no han sido completamente descifradas, y copas rituales que conservan residuos de sustancias que los análisis químicos identifican como compuestos psicoactivos desconocidos para la ciencia moderna. Un tesoro que revela un nivel de desarrollo tecnológico y espiritual sorprendentemente avanzado. Lo que hace únicos estos hallazgos no es solo su valor material, sino las circunstancias perturbadoras que han rodeado su descubrimiento. Muchos de los arqueólogos involucrados en las excavaciones han reportado experiencias que describen como encuentros sobrenaturales, sueños recurrentes con figuras dacias que proporcionan indicaciones sobre la localización de nuevos tesoros, sensaciones de presencia invisible durante las
Excavaciones nocturnas y coincidencias tan frecuentes que algunos investigadores han comenzado a cuestionar si están siendo guiados hacia descubrimientos específicos. Una atmósfera de misterio que rodea el descubrimiento de estos objetos. El análisis científico de estos objetos ha revelado técnicas metalúrgicas que desafían la comprensión actual de las capacidades tecnológicas dacias. Aleaciones de oro y plata que no deberían ser posibles con la tecnología del siglo I después de Cristo. Patrones de cristalización en joyas que sugieren procesos de enfriamiento controlado extremadamente sofisticados y grabados microscópicos que solo son visibles con equipamiento moderno, pero que forman símbolos coherentes cuando se amplían. Descubrimientos que cuestionan lo que sabemos sobre él. Desarrollo tecnológico de los dacios. Estos descubrimientos están obligando a los historiadores a reconsiderar radicalmente sus estimaciones sobre el nivel de desarrollo científico alcanzado por la civilización dacia. Uno de los hallazgos más inquietantes ha sido la Cámara de los Susurros, descubierta en 2023 cerca del sitio de la antigua Sarmisegetusa. Se trata de una estructura subterránea completamente intacta que parece haber sido sellada ritualmente antes de la conquista romana. El interior contiene murales que representan ceremonias de inmortalización junto con inscripciones en dacio que, según las traducciones preliminares, describen técnicas para preservar el alma más allá de la muerte del cuerpo. Los visitantes de la cámara reportan experiencias acústicas inexplicables. Ecos que parecen responder a preguntas formuladas en voz alta y resonancias que algunos describen como voces ancestrales. Un hallazgo misterioso que pone de manifiesto el desarrollo espiritual y tecnológico de la civilización dacia. La tecnología moderna ha permitido análisis de estos sitios que revelan capas de misterio previamente inaccesibles. Estudios geofísicos han identificado cavidades subterráneas en patrones geométricos perfectos que sugieren una red de túneles ceremoniales mucho más extensa de lo que se había imaginado. El radar de penetración terrestre ha detectado anomalías metálicas a profundidades que sugieren la existencia de depósitos de tesoros aún no excavados, algunos de los cuales parecen estar organizados según principios astronómicos que conectan ubicaciones subterráneas con eventos celestes. Nuevas tecnologías que revelan secretos aún ocultos bajo la Tierra. Los efectos psicológicos de estos descubrimientos sobre los investigadores involucrados han sido documentados con rigor científico. Un estudio de 2024 realizado por psicólogos de la Universidad de Bucarest encontró que el 78% de los arqueólogos que trabajaron en sitios dacios durante más de 6 meses desarrollaron patrones de sueño alterados caracterizados por sueños vívidos con temas relacionados con la inmortalidad y la comunicación con los muertos. Aunque estos fenómenos pueden explicarse como efectos de sugestión psicológica, su consistencia y especificidad han generado debates sobre la posible influencia de factores ambientales desconocidos. La influencia de los secretos dacios en las mentes de los investigadores modernos. Los análisis de ADN realizados en restos humanos encontrados en contextos ceremoniales dacios han producido resultados que desafían las narrativas históricas convencionales. Secuencias genéticas que sugieren conexiones con poblaciones de regiones tan distantes como Asia Central y el Cáucaso, indicando que la civilización dacia era mucho más cosmopolita y conectada internacionalmente de lo que se había creído. Algunos de estos marcadores genéticos aparecen en poblaciones modernas de Transilvania con una frecuencia que sugiere continuidad hereditaria directa, lo que implica que descendientes de los dacios han preservado no solo tradiciones culturales, sino también herencia biológica. Un legado genético que persiste hasta el día de hoy. La controversia más intrigante surgió en 2024, cuando análisis isotópicos de objetos de oro dacio revelaron composiciones que no corresponden a ninguna fuente minera conocida en los Cárpatos. Las características químicas del oro sugieren orígenes en depósitos que, según los modelos geológicos actuales, no deberían existir en la región. Esta anomalía ha generado teorías que van desde la existencia de minas dacias aún no descubiertas hasta la posibilidad de que utilizaran técnicas de purificación o aleación que modificaban la composición isotópica del metal de maneras. La metalurgia moderna, lo reconocemos, no alcanza aún a comprender por completo las proezas de la metalurgia daciana. El impacto de estos descubrimientos arqueológicos trasciende el ámbito académico, resonando con fuerza en el tejido social contemporáneo. En los espacios virtuales, en los foros en línea y las redes sociales. Los hallazgos relativos a la civilización dacia han dado pie a una proliferación de teorías conspirativas, algunas de ellas extravagantes, que oscilan entre la conexión con civilizaciones perdidas y la especulación sobre tecnologías ancestrales que superarían, en su sofisticación, las capacidades tecnológicas actuales. Si bien la mayoría de estas teorías carecen de una base científica sólida,
Su enorme popularidad pone de manifiesto la persistente capacidad de la civilización dacia para cautivar la imaginación colectiva, generando narrativas que entrelazan historia, misterio y elementos sobrenaturales, una mezcla cautivadora que perdura en el tiempo. ¿Cómo es posible que el guerrero inmortal de los Cárpatos se haya transformado en el vampiro más famoso de la literatura universal? Esta metamorfosis cultural constituye una de las transformaciones más fascinantes de la historia europea, una evolución extraordinaria que nos lleva del místico dacio que desafiaba la muerte al no muerto transilvano que la conquistaba definitivamente. Un viaje a través del tiempo que nos invita a reflexionar sobre la persistencia de las culturas. Para comprender este vínculo, debemos rastrear un hilo narrativo que se extiende desde los rituales de inmortalidad practicados en honor a Salmoxis hasta el castillo de Bram Stoker, pasando por la figura histórica de Vlad Tepes, el empalador. La conexión entre las tradiciones dacias y las leyendas vampíricas no es meramente folclórica. Se trata de una relación profunda y estructural. Los elementos centrales del vampirismo clásico, la inmortalidad física, el ritual de la sed, el poder de transformación y la residencia en montañas inaccesibles ya estaban presentes, completamente formados, en las prácticas religiosas dacias, tal como lo documentan las fuentes romanas. La diferencia fundamental radica en la interpretación. Lo que para los dacios constituía la aspiración espiritual suprema, para las culturas posteriores se convirtió en una maldición sobrenatural, en un estigma que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Vlad Drácula, conocido como el Empalador y posterior inspiración para él. Conde Drácula, no era dacio de sangre, pero su reinado se extendió sobre territorios que habían sido el corazón de la resistencia dacia contra el Imperio Romano. Las tradiciones locales que Vlad heredó incluían elementos ceremoniales que los etnólogos han relacionado directamente con los rituales dacios. El uso ritual de la sangre en juramentos de lealtad, la creencia en la capacidad de ciertos líderes para trascender la muerte y la práctica de sacrificios de fortalecimiento que mantenían vivo el espíritu protector de la tierra, una conexión vital entre el gobernante y su pueblo. Cuando Vlad empalaba a sus enemigos, no solo estaba ejecutando una forma particularmente cruel de castigo, sino que estaba perpetuando una tradición sacrificial que ligaba su autoridad política a fuerzas sobrenaturales ancestrales, consolidando así su poder. La transformación de estas tradiciones en literatura gótica fue catalizada por el encuentro del folclore transilvano con la sensibilidad romántica occidental. Cuando Bram Stoker investigaba el material para su novela, las fuentes locales que consultaba estaban impregnadas de elementos dacios que habían sobrevivido, metamorfoseándose a través de siglos de cristianización, influencia húngara y dominación turca. El castillo en las montañas, la comunión sangrienta, la resistencia a la autoridad religiosa establecida y la promesa de vida eterna. Todos estos elementos estaban disponibles en el folclore transilvano como herencia directa de las tradiciones dacias. Una herencia que perdura en el tiempo. Lo que hace particularmente significativa esta conexión es que el vampiro literario conserva elementos específicos de la teología dacia que se perdieron en otras tradiciones europeas sobre los no muertos. La idea de que el vampiro no es simplemente un muerto reanimado, sino un ser que ha trascendido la mortalidad. La noción de que su maldición es, en realidad, una forma superior de existencia, y el concepto de que puede conferir inmortalidad a otros a través de rituales de sangre. Todos estos elementos reflejan directamente las creencias dacias sobre Salmoxis y los privilegiados que lograban reunirse con él en la otra vida. Los estudios comparativos de tradiciones vampíricas europeas revelan que las variantes más sofisticadas y coherentes aparecen precisamente en regiones que fueron parte del reino dacio o que estuvieron bajo su influencia cultural, destacando la profunda raíz de este personaje en la cultura dacia, en contraste con los vampiros de otras tradiciones europeas, que son típicamente criaturas malignas o almas atormentadas. Los vampiros de Transilvania conservan elementos de nobleza aristocrática y sabiduría ancestral que reflejan el estatus elevado de los líderes espirituales dacios que lograban la inmortalidad, una posición de poder y respeto. La arquitectura asociada con los vampiros literarios también conserva elementos específicamente dacios. Los castillos góticos de las novelas vampíricas, con sus pasadizos secretos, cámaras subterráneas e integración con el paisaje montañoso, reflejan características arquitectónicas documentadas en fortalezas dacias como Sarmisegetusa, una ciudadela imponente. La descripción del castillo de Drácula como una estructura que parece haber crecido orgánicamente desde la montaña misma es notablemente similar a las descripciones romanas de fortificaciones dacias que parecían extensiones sobrenaturales del paisaje natural, una fusión entre la arquitectura y la naturaleza. El impacto psicológico del vampiro en la cultura popular mundial puede interpretarse como la supervivencia transformada del terror que los dacios inspiraban en sus contemporáneos.
El miedo primordial al enemigo que no puede ser derrotado porque no puede morir, la fascinación perturbadora con culturas que ven la muerte como una transición más que como un final. Y la atracción ambivalente hacia formas de existencia que trascienden las limitaciones humanas normales. Todas estas respuestas emocionales que el vampiro provoca en las audiencias modernas replican las reacciones documentadas de los romanos ante la mentalidad dacia, un reflejo de una cultura fascinante y temida a la vez. La evolución del vampiro en los medios contemporáneos ha restaurado progresivamente elementos que lo acercan a sus orígenes dacios. Los vampiros modernos en la literatura y el cine son frecuentemente presentados no como monstruos, sino como seres superiores que han alcanzado una forma de existencia más pura, una caracterización que refleja exactamente cómo los dacios veían a aquellos que lograban reunirse con Salmoxis, en la vida eterna. La romántica atracción del vampiro como amante eterno, protector sobrenatural y guardián de sabiduría ancestral reproduce la veneración que los dacios sentían hacia sus líderes espirituales inmortales, un reflejo del culto a la inmortalidad. Esta conexión entre dacios y vampiros no es simplemente una curiosidad académica, es clave para comprender cómo las tradiciones espirituales antiguas sobreviven, transformándose en formas culturales que pueden parecer completamente diferentes, pero que conservan estructuras psicológicas y simbólicas esenciales, un legado cultural que perdura a través de los siglos. El vampiro de Transilvania es, en un sentido muy real, la última evolución del guerrero sacerdote dacio, inmortal, poderoso, conectado con fuerzas sobrenaturales y eternamente en tensión con las autoridades establecidas que representan formas convencionales de poder y moralidad, un personaje complejo que desafía las normas establecidas. ¿Pueden los muertos de hace 2000 años influir en la política del siglo XXI? Esta pregunta, que habría parecido absurda hace una generación, se ha vuelto inquietantemente relevante en la Rumanía contemporánea, donde el redescubrimiento de la herencia dacia ha evolucionado desde la curiosidad académica hasta un movimiento político que redefine la identidad nacional y desafía las estructuras de poder establecidas, un fenómeno fascinante. La resurrección moderna de la identidad dacia comenzó como un fenómeno cultural, pero rápidamente adquirió dimensiones políticas inesperadas. En las redes sociales rumanas, los grupos dedicados a la herencia dacia han crecido exponencialmente, compartiendo teorías que van desde interpretaciones históricas alternativas hasta especulaciones sobre la supervivencia de las tradiciones dacias en comunidades rurales aisladas, un renacer de la cultura dacia. Lo que distingue a estos movimientos de los nacionalismos convencionales es su énfasis en elementos místicos y sobrenaturales que conectan directamente con las tradiciones religiosas dacias sobre inmortalidad y resistencia espiritual, una conexión con el pasado que se proyecta al presente. El simbolismo dacio ha sido adoptado por movimientos políticos rumanos que se oponen tanto a la integración europea como a la influencia rusa, presentando la identidad dacia como una tercera vía que trasciende las polarizaciones geopolíticas contemporáneas mediante la conexión con raíces espirituales que preceden tanto al cristianismo como al comunismo, una alternativa a la polarización política actual. Los líderes de estos movimientos utilizan una retórica que evoca explícitamente a Decebalo y Burevista como modelos de resistencia contra poderes imperiales, ya sean antiguos o modernos, líderes que se presentan como modelos a seguir. Las manifestaciones más visibles de este fenómeno incluyen la proliferación de festivales dacios que combinan reconstrucciones históricas con ceremonias que algunos participantes describen como una reconexión espiritual con tradiciones ancestrales, un puente entre el pasado y el presente. Estos eventos atraen tanto a entusiastas de la historia como a individuos que buscan alternativas espirituales al cristianismo ortodoxo tradicional, un amplio espectro de la población rumana. Los organizadores reportan experiencias grupales que interpretan como evidencia de que las tradiciones dacias conservan un poder transformador incluso después de 2 milenios, una prueba de la persistencia de la cultura dacia. La controversia surge cuando estos movimientos culturales se cruzan con la política internacional. Teorías conspirativas populares en ciertos círculos rumanos sugieren que potencias extranjeras han suprimido intencionalmente evidencias sobre la grandeza de la civilización dacia para justificar la subordinación política de Rumanía. Estas narrativas, aunque históricamente infundadas, han ganado suficiente tracción como para influir en campañas electorales y debates sobre la política exterior rumana, una influencia preocupante. El aspecto más inquietante de este resurgimiento dacio es su capacidad para atraer a individuos y grupos con agendas políticas radicales. Elementos de extrema derecha europea han intentado apropiarse del simbolismo dacio para promover ideologías que combinan nacionalismo étnico con misticismo esotérico, una combinación que evoca paralelos históricos perturbadores.
Sin embargo, la resistencia a estas apropiaciones ha venido precisamente de grupos dacios auténticos que enfatizan los elementos inclusivos y antiimperialistas de la herencia dacia original, una defensa de la autenticidad. Los desarrollos más intrigantes han ocurrido en el ámbito de la investigación académica, donde nuevas metodologías arqueológicas están revelando aspectos de la civilización dacia que validan algunas afirmaciones previamente consideradas especulativas, nuevas perspectivas sobre la cultura dacia. Técnicas de análisis por espectrometría de masas han confirmado la sofisticación de la metalurgia dacia. Estudios de ADN antiguo han revelado conexiones genéticas más amplias de lo esperado, y análisis lingüísticos computarizados han identificado elementos dacios en idiomas modernos donde no se sospechaba su influencia, demostrando la profunda influencia de la cultura dacia. La dimensión internacional del fenómeno dacio se ha expandido hacia regiones que formaron parte del reino original. En Serbia, Bulgaria e incluso Ucrania, grupos minoritarios han comenzado a identificarse como herederos de tradiciones dacias, creando redes transnacionales que trascienden las fronteras políticas modernas, una conexión transnacional. Esta diáspora dacia imaginada utiliza Internet para coordinar investigaciones, intercambiar teorías y organizar encuentros que algunos participantes describen como reuniones de clanes ancestrales, una reivindicación de las raíces culturales. Los efectos económicos de este resurgimiento incluyen el desarrollo del turismo dacio, que combina sitios arqueológicos oficiales con ubicaciones asociadas con leyendas folclóricas sobre la supervivencia dacia. Guías turísticos especializados ofrecen tours que prometen experiencias auténticas dacias, incluyendo la participación en ceremonias inspiradas en rituales antiguos y visitas a cuevas donde supuestamente se preservan tradiciones secretas. Aunque la mayoría de estas ofertas son comercialmente motivadas, algunas han atraído la atención de antropólogos interesados en cómo las tradiciones inventadas pueden adquirir significado cultural auténtico, un nuevo enfoque turístico. La respuesta oficial rumana a estos fenómenos ha sido ambivalente. Mientras el gobierno aprovecha el interés en la herencia dacia para promover el turismo cultural y el orgullo nacional, también expresa preocupación sobre los elementos potencialmente desestabilizadores de movimientos políticos que utilizan el simbolismo dacio para desafiar las instituciones democráticas establecidas, una posición ambivalente. Esta tensión refleja dilemas más amplios sobre cómo las democracias modernas pueden incorporar tradiciones ancestrales sin comprometer los valores contemporáneos, un debate sobre la identidad nacional. El aspecto más profundo de este resurgimiento dacio puede ser su función como respuesta psicológica colectiva a las ansiedades sobre la globalización, la pérdida de identidad cultural y la subordinación a poderes económicos y políticos percibidos como externos. En este contexto, los dacios representan no solo orgullo histórico, sino también un modelo alternativo de organización social que resistió exitosamente, al menos espiritualmente, la asimilación por un imperio dominante, una búsqueda de identidad. La pregunta fundamental que plantea el fenómeno dacio contemporáneo es si las tradiciones espirituales antiguas pueden ofrecer recursos genuinos para abordar desafíos modernos o si su invocación es simplemente nostalgia romántica que evita el compromiso constructivo con las realidades contemporáneas, una reflexión sobre el futuro. La respuesta a esta pregunta determinará si el redescubrimiento dacio evoluciona hacia una contribución positiva a la cultura rumana moderna o se convierte en un refugio para elementos que buscan escapar de las complejidades de la vida democrática contemporánea, un cuestionamiento sobre el significado de este fenómeno. ¿Y si te dijera que en las montañas más oscuras de Europa Oriental, en el corazón de los Cárpatos, existió un pueblo que sembró el terror en el Imperio Romano, no con legiones disciplinadas ni con tácticas militares superiores, sino con la promesa, la audaz y aterradora promesa de la inmortalidad? Los romanos, en su arrogancia, los llamaron lobos salvajes, una etiqueta tosca y reduccionista. Para una civilización que se definía a sí misma como los elegidos de Zalmoxis, el dios que garantizaba la vida eterna, la trascendencia del tiempo y el espacio. Esta es la historia que Roma, en su afán por controlar la narrativa, intentó enterrar, una verdad que los historiadores convencionales, atados a sus dogmas y prejuicios, prefieren ignorar. Porque los dacios no fueron simplemente derrotados, sometidos y absorbidos, se transformaron, trascendieron su propia derrota, convirtiéndose en algo mucho más formidable, una leyenda inmortal que, incluso hoy, susurra en las sombras de Transilvania, un eco resonante de un pasado complejo y fascinante. Qué suceso extraordinario, qué conjunción de circunstancias, qué misteriosas fuerzas pudieron transformar a un pueblo nómada en los guardianes de secretos inmortales que desafiaron al poder de Roma.
Esta pregunta nos arrastra hacia las brumas del tiempo, al corazón de los Cárpatos, hace más de 3000 años. Cuando la historia aún no había desentrañado todos sus misterios. Alrededor del año 1300 a.C., mientras las civilizaciones mediterráneas daban sus primeros pasos titubeantes hacia la complejidad, algo extraordinario ocurría en las regiones más remotas de Europa. Desde las extensas estepas euroasiáticas, una oleada migratoria, una corriente humana imparable, se desplazaba hacia los Balcanes, un movimiento que cambiaría para siempre el destino de la región. No eran conquistadores armados con reluciente bronce, sedientos de sangre y dominación, sino portadores de una tradición ancestral, mucho más antigua y poderosa que cualquier ejército. Llevaban consigo cerámicas rituales, decoradas con intrincados símbolos que parecían cantar himnos a dioses olvidados, evocando un pasado remoto y lleno de misterio.